Capítulo 5. Cuando, al día siguiente, a las 11 en punto, Raskolnikov fue a ver al juez de instrucción, se extrañó de tener que hacer 10 largos minutos de antesala. Este tiempo transcurrió como mínimo antes de que le llamaran, siendo así que él esperaba ser recibido apenas le anunciasen. Allí estuvo, en la sala de espera, viendo pasar personas que no le prestaban la menor atención. En la sala contigua trabajaban varios escribientes y saltaba a la vista que ninguno de ellos tenía la menor idea de quién era Raskolnikov. El visitante paseó por toda la estancia con una mirada retadora, preguntándose si habría allí algún esbirro, algún espía encargado de vigilarle para impedir su fuga. Pero no parecía haber nada de eso. Solo veía caras de funcionarios que reflejaban cuidados mezquinos y rostros de personas que, como los funcionarios, no se interesaban lo más mínimo por él. Se podría haber marchado al fin del mundo sin llamar la atención de nadie. Poco a poco se fue convenciendo de que si aquel misterioso personaje, aquel fantasma que parecía haber surgido de la tierra y al que él había visto el día anterior, lo hubiera sabido todo, lo hubiera visto todo, él, Raskolnikov, no habría podido permanecer tan tranquilamente en aquella sala de espera. Y ni habrían esperado hasta las 11 para verle, ni le habrían permitido ir por su propia voluntad. Por lo tanto, aquel hombre no había dicho nada, porque tal vez no sabía nada, ni nada había visto. ¿Cómo lo habría podido ver? Tal vez todo lo ocurrido el día anterior no había sido más que un espejismo agrandado por su mente enferma. Esta explicación, que le parecía cada vez más lógica, ya se le había ocurrido el día anterior, en el momento en que sus inquietudes, aquellas inquietudes rayando en el terror, eran más angustiosas. Mientras reflexionaba en todo esto y se preparaba para una nueva lucha, Raskolnikov empezó a temblar de pronto y se enfureció ante la idea de que aquel temblor podía ser del miedo a la entrevista que iba a tener con aquel odioso Porfirio Petrovich. Pensar que iba a volver otra vez a ver a aquel hombre le inquietaba profundamente. Hasta tal extremo le odiaba que temía incluso que aquel odio le traicionase, y esto le produjo una cólera tan violenta que detuvo en seco su temblor. Se dispuso a presentarse a Porfirio en actitud fría e insolente, y se prometió a sí mismo hablar lo menos posible, vigilar bien a su adversario, permanecer en guardia y dominar su irascible temperamento. Justo en ese momento le llamaron al despacho de Porfirio Petrovich. El juez de instrucción estaba solo en aquel momento. En aquel despacho, de medianas dimensiones, había una gran mesa de escritorio, un armario y varias sillas. Todo ese mobiliario era de madera amarilla y lo pagaba el Estado. En la pared del fondo había una puerta, pero estaba cerrada. Por lo tanto, debía de haber otras dependencias tras aquella pared. Cuando entró Raskolnikov,
Porfirio cerró tras él la puerta inmediatamente y los dos quedaron solos. El juez recibió a su visitante con un gesto alegre y amable, pero muy poco después, Raskolnikov advirtió que daba muestras de cierta violencia. Era como si le hubieran sorprendido ocupado en algún tipo de operación secreta. Porfirio le tendió las dos manos. «Ah, he aquí a nuestro respetable amigo en nuestros parajes. Siéntese, querido. Pero ahora caigo en que tal vez le disguste que le haya llamado respetable y querido. Así, tout court. Le ruego que no tome esto como una familiaridad. Siéntese en el sofá, haga el favor». Raskolnikov se sentó sin apartar de él la vista. Las expresiones «nuestros parajes» como una familiaridad y tout court, amén de otros detalles, le parecían muy propias de aquel hombre. Sin embargo, me ha tendido las dos manos sin permitirme estrecharle ninguna. Las ha retirado a tiempo, pensó Raskolnikov, empezando a desconfiar. Se vigilaban mutuamente, pero apenas se cruzaban las miradas. Las desviaban con la rapidez de un relámpago. «Le he traído este papel sobre el asunto del reloj. ¿Está bien así o habré de escribirlo de otro modo?» «¿Cómo? ¿El papel del reloj? Ah, sí, vale. No se preocupe, está muy bien», dijo Porfirio Petrovich precipitadamente, antes siquiera de haber leído el escrito. Inmediatamente lo leyó. «Sí, está bien, está perfectamente, no hace falta nada más». Seguía expresándose con precipitación. Un momento después, mientras hablaban de otras cosas, lo guardó en un cajón de la mesa. «Me parece», dijo Raskolnikov, «que ayer usted mostró deseos de interrogarme oficialmente sobre mis relaciones con aquella mujer asesinada». «¿Por qué habré dicho me parece?» Esta idea atravesó su mente como un relámpago. «Bah, ¿por qué me ha de inquietar tanto ese me parece? Da igual», se dijo acto seguido. Y de súbito advirtió que su desconfianza, originada tan solo por la presencia de Porfirio, a las dos palabras y a las dos miradas cambiadas con él, había cobrado en 2 minutos dimensiones desmesuradas. Esta disposición de ánimo era sumamente peligrosa. Raskolnikov se daba cuenta perfecta de ello. La tensión de sus nervios aumentaba. Su agitación crecía. «Malo, malo. A ver si voy a hacer alguna tontería». «Bueno, no se preocupe. Hay tiempo», dijo Porfirio Petrovich, yendo y viniendo por el despacho, al parecer sin objeto ni objetivo, pues ahora se dirigía a la mesa e inmediatamente después se acercaba a la ventana, para volver después enseguida a la mesa y así continuamente. En esos paseos rehuía la mirada retadora de Raskolnikov, después de lo cual se detenía de pronto y le miraba la cara fijamente. Era extraño aquel espectáculo que ofrecía aquel cuerpo rechoncho, cuyas evoluciones recordaban las de una pelota que rebotase de una a otra pared.
Finalmente, Porfirio Petrovich continuó. Nada nos apremia. Tenemos tiempo de sobra. ¿Fuma usted? ¿Acaso no tiene tabaco? Mira, tenga un cigarrillo. Aunque le recibo aquí, mis habitaciones están allí, detrás de ese tabique. El Estado corre con todos los gastos y si no las habito es porque necesitan ciertas reparaciones. Por cierto, que ya están casi terminadas. Es magnífico eso de tener una casa pagada por el Estado, ¿no opina usted así? En efecto, es una cosa magnífica, repuso Raskolnikov, mirándole casi burlonamente. Una cosa magnífica, sí, una cosa magnífica, repetía Porfirio Petrovich distraídamente. La continua y estúpida repetición de aquella frase referente a las ventajas de tener una casa gratuita contrastaba extrañamente con su vulgaridad, con la mirada grave, profunda y enigmática que el juez de instrucción fijaba en Raskolnikov en aquel momento. Todo esto no hizo sino acrecentar la cólera del joven, que, sin poder contenerse, lanzó a Porfirio Petrovich un reto lleno de ironía e imprudente en extremo. Bien sé, empezó a decir con una insolencia que evidentemente le llenaba de satisfacción, que es un principio, una regla para todos los jueces, comenzar hablando de cosas sin importancia o de cosas serias, si usted quiere, pero no tienen nada que ver con el asunto que nos interesa. El objeto de esta táctica es alentar, por así decirlo, o distraer a la persona a la que interrogan, ahuyentando su desconfianza para después, de improviso, arrojarles en pleno rostro la pregunta comprometedora. ¿Me equivoco? ¿No es esta una regla, una costumbre rigurosamente observada en su profesión? Así que ¿usted cree que yo solo le he hablado de la casa pagada por el Estado para...? Al decir esto, Porfirio Petrovich guiñó los ojos y una expresión de malicioso regocijo transfiguró su fisonomía. Las arrugas de su frente desaparecieron de pronto. Sus ojos se empequeñecieron. Sus facciones se dilataron. Entonces fijó su vista en los ojos de Raskolnikov y rompió a reír con una risa prolongada y nerviosa que sacudía todo su cuerpo. El joven se echó también a reír, con una risa un tanto forzada, pero cuando la hilaridad de Porfirio, al verle reír a él, se avivó hasta el punto de que su rostro se puso como la grana, Raskolnikov se sintió dominado por una contrariedad tan profunda que perdió por completo la prudencia. Así que dejó de reír, frunció el entrecejo y dirigió al juez de instrucción una mirada de odio, que ya no se apartó de él mientras duró aquella larga y, al parecer, un tacto ficticia alegría. Por lo demás, Porfirio no se mostraba más prudente que él, ya que se había echado a reír en sus narices y parecía importarle muy poco que a éste le hubiera sentado mal tal cosa. Esta última circunstancia pareció extremadamente significativa al joven, el cual dedujo que todo había sucedido a medida de los deseos de Porfirio Petrovich, y que el Raskolnikov se había dejado coger en un lazo y había caído en la trampa. Allí, evidentemente,
había una celada, algún propósito que él no había logrado descubrir. Pero la mina estaba cargada y estallaría de un momento a otro. Echando por la calle de en medio, se levantó y cogió su gorra. Porfirio Petrovich, dijo en un tono resuelto que dejaba traslucir una viva irritación. Usted manifestó ayer el deseo de someterme a interrogatorio y he venido a ponerme a su disposición. Si usted tiene que hacerme alguna pregunta, hágamela. En caso contrario, permítame que me retire. No puedo perder el tiempo. Tengo cierto compromiso. Me esperan para asistir al entierro de ese funcionario que murió atropellado por el coche y del cual ya ha oído usted hablar. Inmediatamente, Raskolnikov se arrepintió de haber dicho esto último. Después continuó con una irritación creciente. Ya estoy bastante harto de todo esto, ¿sabe usted? Hace mucho tiempo que estoy harto. Ha sido una de las causas de mi enfermedad. En una palabra, añadió levantando la voz al considerar que esta frase sobre su enfermedad no venía a cuento. En una palabra, haga usted el favor de interrogarme o permítame que me vaya inmediatamente. Pero si me interroga, habrá de hacerlo con arreglo a las normas legales y de ningún otro modo. Y como veo que no decide usted nada, me voy. Adiós. Por el momento usted y yo no tenemos nada que decirnos. ¿Pero qué dice usted, hombre de Dios? ¿Sobre qué le tengo yo que interrogar? Exclamó al punto Porfirio Petrovich, cambiando de tono y dejando de reír. No se preocupe usted, añadió, reanudando sus paseos para luego de pronto arrojarse sobre Raskolnikov y hacerlo sentar. No hay prisa, no hay prisa. Además, todo esto no tiene ninguna importancia. Por el contrario, estoy encantado de que haya venido a verme. Yo le he recibido como a un amigo. Y en cuanto a esa carcajada y a esa maldita risa, perdóneme, mi querido Rodion Romanovich, se llama usted así, ¿verdad? Soy un hombre muy nervioso y me ha hecho mucha gracia la agudeza de su observación y por eso me he reído. A veces estoy media hora sacudido por la risa como una pelota de goma. Soy propenso a reírme por naturaleza. Mi temperamento me hace temer incluso la apoplejía. Pero tranquilo, siéntese, amigo mío, se lo ruego. De lo contrario, creeré que usted está enfadado de verdad. Raskolnikov no desplegaba los labios. Se limitaba a escuchar y observar con las cejas fruncidas. Al fin se sentó, pero sin dejar la gorra. Quiero decirle una cosa, mi querido Rodion Romanovich. Una cosa que seguro que le ayudará a comprender mi carácter, continuó Porfirio Petrovich, sin cesar de dar vueltas por la habitación, pero procurando no cruzarse la mirada con la de Raskolnikov. Yo soy, ya lo ve usted, un solterón, un hombre nada mundano, desconocido y, por añadidura, acabado y embotado. Y ¿ha observado usted, Rodion Romanovich, que aquí en Rusia, y sobre todo en los círculos petersburgueses,
cuando se encuentran dos hombres inteligentes que no se conocen bien todavía, pero que se aprecian mutuamente, están al menos media hora sin saber qué decirse? Sí, eso pasa. Permanecen petrificados y confusos el uno frente al otro. Otras personas tienen siempre algo de qué hablar. Las damas, la gente del mundo, la de la alta sociedad, tienen siempre un tema de conversación. C'est de rigueur. Pero las personas de la clase media, como nosotros, son tímidas y taciturnas. Me refiero a los que son capaces de pensar. ¿Cómo explica usted esto, amigo mío? ¿Es que no tenemos el debido interés por las cuestiones sociales? No, no es eso. Entonces, tal vez es por un exceso de honestidad. Porque somos demasiado leales y no queremos engañarnos unos a otros. No lo sé, la verdad. ¿Usted qué opina? Pero deje la gorra, hombre. Parece que esté usted a punto de marcharse y eso me contraría, porque, se lo aseguro, en contra de lo que usted cree, yo estoy encantado y... Raskolnikov dejó la gorra, pero sin romper su mutismo. Con el entrecejo fruncido, escuchaba atentamente la palabrería desilvanada de Porfirio Petrovich. Dice todas estas cosas afectadas y ridículas para distraer mi atención. No le puedo ofrecer café, prosiguió el infatigable Porfirio, porque el lugar no me parece adecuado. Es que el servicio le llena a uno de obligaciones. Pero podemos pasar 5 minutos en amistosa compañía y distraernos un poco, ¿no le parece? No se moleste, mi querido amigo, por mi continuo ir y venir. Excúseme. Temo enojarle, pero necesito a toda costa hacer ejercicio. Me paso todo el día sentado y es un gran bien para mí el poder pasear durante 5 minutos. Mis hemorroides, ¿sabe usted? Tengo el propósito de someterme a un tratamiento gimnástico. Se dice por ahí que consejeros de Estado e incluso consejeros privados no se avergüenzan de saltar a la comba. He aquí hasta donde ha llegado la ciencia de nuestros días. En cuanto a las obligaciones de mi cargo, a los interrogatorios y todo ese formulismo del que usted me ha hablado hace un momento, le diré, mi querido Rodion Romanovich, que a veces desconciertan más al magistrado que al propio declarante. Usted acaba de observarlo con tanta razón como agudeza. Raskolnikov no había hecho ninguna observación de esta índole. Es que uno se confunde, continuó Porfirio. ¿Cómo no se ha de confundir con los procedimientos que se siguen y que son siempre los mismos? Y mira que se nos han prometido reformas, pero ya verá cómo no cambian más que algunos términos. En lo que concierne a nuestras costumbres jurídicas, estoy completamente de acuerdo con sus sutiles observaciones. Ningún acusado, ni siquiera el mujik más obtuso, puede ignorar que al empezar nuestro interrogatorio trataremos de ahuyentar su desconfianza, según su feliz expresión, a fin de asestarle seguidamente un hachazo en pleno cráneo, para utilizar su ingeniosa metáfora. Así que, de este modo, que usted creía que yo le hablaba de mi casa pagada por el Estado para... No, verdaderamente es usted un hombre irónico. No volveré sobre ese asunto. Pero si, pues las ideas se asocian
y unas palabras llevan a otras palabras, usted ha mencionado el interrogatorio según las normas legales. Pero, ¿qué importan las normas legales? Que más de un caso resultan sencillamente absurdas. A veces, una simple charla amistosa da mejores resultados. Sí, estas normas no desaparecerán nunca, se lo digo para su tranquilidad. Pero, ¿qué son realmente las normas? El juez de instrucción jamás debe dejarse maniatar por ellas. Eso pienso yo. La misión del magistrado que interroga a un declarante es, dentro de su género, una especie de arte o algo parecido. ¿No le parece? Porfirio Petrovich se detuvo un instante para tomar aliento. Hablaba sin descanso y generalmente para no decir nada, para devanar una serie de ideas absurdas, de frases estúpidas, entre las que se deslizaba de vez en cuando una palabra enigmática, que naufragaba al punto en el mar de aquella palabrería sin sentido. Ahora casi corría por el despacho, moviendo aceleradamente sus gruesas y cortas piernas, con la mirada fija en el suelo, la mano derecha en la espalda y haciendo con la izquierda ademanes que no tenían relación alguna con sus palabras. Raskolnikov se dio cuenta de pronto de que un par de veces, al llegar junto a la puerta, se había detenido, al parecer para prestar atención. ¿Estará esperando a alguien? Tiene usted razón, continuó Porfirio Petrovich alegremente, y con una amabilidad que llenó a Raskolnikov de inquietud y desconfianza. ¿Tiene usted motivo para burlarse tan ingeniosamente como lo ha hecho de nuestras costumbres jurídicas? Se pretende que tales procedimientos, no todos, naturalmente, tienen por base una profunda filosofía. Sin embargo, son profundamente ridículos y generalmente estériles, sobre todo si se siguen al pie de la letra las normas establecidas. Mire, hemos vuelto pues a la cuestión de las normas. Bien, supongamos que yo sospecho que cierto señor es el autor de un crimen, cuya instrucción se me ha confiado. Usted ha estudiado Derecho, ¿verdad, Rodion Romanovich? Empecé, sí. Pues bien, he aquí un ejemplo que podrá serle útil más adelante. Pero no crea que yo pretendo hacer de profesor con usted, que publica en periódicos artículos tan profundos. No, yo solo me tomo la libertad de exponerle un hecho a modo de ejemplo. Si yo considero a un individuo cualquiera como un criminal, ¿por qué, dígame, por qué he de inquietarle prematuramente, incluso en el caso de que tenga pruebas contra él? Algunos me veo obligados a detenerlos inmediatamente, pero otros muchos son de un carácter completamente distinto. ¿Por qué no he de dejar a mi culpable pasearse un poco más por la ciudad? Ya veo por su expresión que usted no me acaba de comprender. Se lo voy a explicar más claramente. Si me apresuro a ordenar su detención, le proporciono un punto de apoyo moral, por así decirlo. ¿Se ríe usted? Raskolnikov estaba muy lejos de reírse. Tenía los labios apretados y su ardiente mirada no se apartaba de los ojos de Porfirio Petrovich.
Sin embargo, continuó este, tengo razón, por lo menos en lo que concierne a ciertos individuos, pues los hombres son muy diferentes unos de otros. Y nuestra única consejera digna de crédito es la práctica. Pero desde el momento que tiene usted pruebas, me dirá usted, Dios mío, usted sabe muy bien lo que son las pruebas. 3 de cada 4 son dudosas. Y yo, a la vez que juez de instrucción, soy un ser humano. Y en consecuencia también tengo mis debilidades. Una de ellas es mi deseo de que mis diligencias tengan el rigor de una demostración matemática. Quisiera que mis pruebas fueran siempre tan evidentes como que 2 y 2 son 4, que constituyeran una demostración clara e indiscutible. Pues bien, si yo ordeno la detención del culpable antes de tiempo, por muy convencido que esté de su culpa, me privo de los medios de poder demostrarlo ulteriormente. ¿Me entiende? ¿Y sabe por qué? Porque le proporciono, por decirlo así, una situación normal. Es un detenido, y como detenido se comporta. Se retira su caparazón, se me escapa. Se cuenta que en Sebastopol, inmediatamente después de la batalla del Alma, los defensores estaban aterrados ante la idea de un ataque del enemigo. No dudaban de que Sebastopol sería tomado por asalto. Pero cuando vieron cavar las primeras trincheras para comenzar un sitio normal, se tranquilizaron y se alegraron. Y estoy hablando de personas inteligentes. Tenemos los menos para 2 meses, se decían, pues un asedio normal requiere mucho tiempo. ¿Me entiende? ¿Otra vez se ríe usted? ¿Es que no me cree? En el fondo, tiene usted razón. Sí, tiene usted razón. Estos no son sino casos particulares. Estoy completamente de acuerdo con usted en que acabo de exponerle un caso particular, pero hay que hacer una observación sobre este punto, mi querido Rodion Romanovich. Y es que el caso general que responde a todas las formas y fórmulas jurídicas, el caso típico para el cual se han concebido y escrito las reglas, no existe. No, no existe. Por la sencilla razón de que cada causa, cada crimen, apenas realizado se convierte en un caso particular. Y cuán especiales a veces. Es un caso distinto a todos los otros conocidos y que, al parecer, no tiene ningún precedente.